Economía, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar en sus hogares. ¿Le ha pasado que siente usted que se cometen abusos en el sistema financiero? Para hablar de este tema, invitamos hoy a doña Adriana Rojas. Ella es abogada y es especialista en temas del consumidor. Tiene muchísimos años de dedicarse a esto y creemos que puede ser de una gran ayuda para usted. ¿Cómo está, doña Adriana? Buenos días, muchísimas gracias, muy bien, feliz de estar aquí. Qué bueno. Doña Adriana, quería preguntarle, inicialmente, ¿hay alguna ley que protege específicamente al consumidor financiero o al consumidor bancario? Porque sabemos que hay una defensoría del consumidor en el Ministerio de Economía. Hay también una defensoría del consumidor financiero, pero existen leyes específicas que nos protejan en temas que tienen que ver con bancos, cooperativas, mutuales, solidaristas. No tenemos, han habido intentos, han habido proyectos de ley, que unos se han presentado en la Asamblea Legislativa, otros simplemente han quedado guardados en un escritorio, pero una legislación especial no tenemos. Lo que tenemos a nivel de normativa es la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que es una ley para cualquier tipo de producto o servicio de consumo. Puede ser un zapato, una computadora, un vestido, un maquillaje, un medicamento, que es general para cualquier producto. Pero sí hay una necesidad de tener una normativa especial porque no podemos comparar un servicio crediticio, bancario, financiero, que es muy complejo con la compra de un par de zapatos. ¿Y eso no lo cubre la ley? La ley es que la ley lo que da son principios y derechos generales, entonces no es que no se aplique, lo que pasa es que queda muy en abstracto. Por decirle un ejemplo, señala la ley que es derecho fundamental e irrenunciable el derecho a la protección del interés económico del consumidor, pero aplicarte que eso implica que no puede cobrar una comisión abusiva, ¿verdad? Para algunos jueces o para algunos banqueros queda como muy en abstracto. Entonces, diferente sería cuando realmente está hablando de servicios financieros, porque entonces ahí sí sería mucho más claro. Comentábamos ahora que se han hecho 2 intentos en el gobierno de doña Laura Chinchilla y también en doña Epsi Campbell. Intentaron pasar alguna ley que tuviera que ver con el consumidor o con la protección bancaria. Con el consumidor financiero y con el consumidor crediticio. En la época de Laura Chinchilla no se presentó, quedó en el Poder Ejecutivo, no llegó al Poder Legislativo, y en el caso de la Epsi Campbell ella sí lo presentó, pero se archivó, no llegó a más. Ahora que pasó la ley de usura, que se le mal llama ley de usura, ¿usted ve viable que pudiera presentarse un proyecto? Se ha hablado en la corriente legislativa de la posibilidad de presentar un proyecto en ese sentido. No estaría tan positiva, porque la ley de usura estábamos todos felices y contentos y duró 5 meses. Reformaron la normativa, ¿verdad? Y la reforma vino peor. En junio salió la ley, lo que llamamos la ley de usura, y ya en noviembre la habían cambiado. Entonces se arrepintieron los diputados de haber protegido a los consumidores financieros, trabajadores. Entonces no lo veo tan positivo, por lo menos no con estos diputados. ¿Qué aspectos podrían regularse en una ley? En una ley del consumidor financiero. ¿Qué tipo de cosas? Porque nosotros poníamos una pregunta en Diario Extra, en donde consultábamos acerca de, ¿verdad?, cuáles son los abusos que se están dando en el sistema. La gente se queja de las comisiones, se queja de cobran hasta por imprimir $1 por imprimir el recibo, el estado de cuenta. Esas cosas que ellos consideran que son abusivas. Claro. Lo primero, si hubiera una ley en consumidor financiero, en consumidor crediticio, lo primero que yo pediría es el plazo de la prescripción. Cuando hay créditos, los créditos en algunos casos son a 30 años plazo, en otros casos son a 25, a 15, a 10 años. Las tarjetas de crédito son un crédito revolutivo y en muchas ocasiones cuando se solicita o se hace algún reclamo, dice, sí, pero usted tiene el crédito desde el 2007, usted tenía 4 años para haber hecho el reclamo, pero en el 2021 esa cláusula que se puso en el 2007 hoy está haciendo efecto porque tenemos una tasa básica pasiva que bajó muchísimo. Entonces, esa cláusula de tasa piso que se puso en el 2007, hoy en el 2021 me está empezando a generar un daño económico importante, no me está protegiendo mi interés económico como consumidora. En algunos casos, algunos jueces dicen prescribió 4 años después de haberla firmado en el año 2011. Otros jueces dicen prescribe 4 años después del vencimiento. Otros dicen prescribe 4 años después del remate. Entonces, no hay un criterio uniforme porque no hay
no es lo mismo comprar un par de zapatos que es efecto inmediato, lo compré el día que lo compré y a partir de ese día tengo un plazo para hacer reclamo, a comprar un producto financiero que es a largo plazo. Claro, pero eso pasa en parte justamente porque no hay una ley que lo especifique, entonces queda a criterio judicial y tiene que irse uno por ese tipo de cosas Sí. a pelear a los tribunales En donde no hay un 5 criterio años. uniforme, gano en la mañana y pierdo en la tarde. ¿Verdad? El mismo caso, porque los contratos son machoteros. Lo que cambia es el nombre de la persona, el número de cédula, el monto del crédito y el domicilio donde vive y la garantía. Y el resto es un machote exactamente igual. Lo puedo ganar en la mañana y lo puedo perder en la tarde porque no hay Y criterio no todo el uniforme. mundo tiene la posibilidad tampoco de pagar un abogado para llevar estos casos a los tribunales. Y no todo se tiene que judicializar, o sea, es un error creer que tenemos que judicializarlo. Por ejemplo, en Perú, Indecopi tiene un sistema súper importante en donde establece una multa de $1,000, bueno, lo que equivale a $1,000 en su moneda, por cláusula abusiva. Y le da una parte a la asociación de consumidores que la ataca y otra parte a los consumidores afectados. Entonces, el grado de probabilidad que hayan cláusulas abusivas es muy difícil, se cuidan demasiado, ¿verdad? En cambio aquí, si hay una cláusula abusiva, hay que ir 5 años a un proceso judicial para tener un 50% probabilidad de ganarlo. Entonces, no podemos compararlo si tuviéramos una ley del consumidor financiero con una institución gubernamental de protección del consumidor financiero, ¿verdad? Porque la ley sin la oficina no hace nada. La Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía lleva casos, algunos casos en consumo financiero, en consumo crediticio, consumo financiero porque también seguros, también créditos, pero cuando no hubo información adecuada, cuando son las cosas que ellos ven, que es el no derecho de información, o sea, que no hubo la información en un lenguaje sencillo, que el lenguaje era muy técnico, pero si vamos a discutir el fondo sobre las cláusulas de ese producto, se declaran incompetentes. Hace poquito decía don Luis Lieberman, ex vicepresidente y economista, Sí. que en el caso propiamente de lo que tiene que ver con las tasas piso, que él opinaba que debían de desaparecer. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Decía el presidente del Banco Central que él está de acuerdo, pero uno dice, ¿por qué entonces no impulsan un proyecto en esa dirección? Porque tampoco hay una tasa techo, le cobran cualquier cosa, pero sí, cuando llega, ¿cierto? Ya ahí sí, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir. Con respecto a la tasa piso por sí misma no es una cláusula abusiva. La tasa piso es una herramienta de protección en una tasa variable. Tenemos las tasas, si son en colones, están referenciadas a la tasa básica pasiva, si son en dólares, están referenciadas a la tasa LIBOR, que en este momento está en discusión, si continúa su vigencia o no. Hay un proceso ya exactamente, para desaparecerlo. y la tasa prime rate en dólares. Entonces, es una tasa variable. Ante la tasa variable, si existe una tasa piso que protege la entidad acreedora y una tasa techo que protege la capacidad de pago del deudor, pues es una cláusula, como digo yo, bendita, que le permite tener paz emocional al deudor por los 30 o todo el plazo del crédito, los 30 años o el plazo del crédito, porque sabe que independientemente del comportamiento de la economía nacional o internacional, si es una tasa internacional, que va a tener capacidad de pago siempre con una tasa techo dentro de su capacidad de pago. Eso es lo mejor. ¿Cuál es el problema con la tasa piso en Costa Rica? Que ponen tasas variables en donde ponen tasa piso para proteger el interés económico del banco en caso de que la tasa variable baje, para proteger su economía, sus estados financieros, y no ponen tasa techo. Ante ese desequilibrio es donde hemos obtenido la nulidad de la tasa piso. Pero si a mí me preguntan si lo que equivale la nulidad de la tasa piso, después de haber sido la abogada que la ha anulado en los juicios, yo le digo que no. ¿Verdad? Para el caso en concreto, con las condiciones que yo veo en el caso concreto, es lo que corresponde, porque no le puedo obligar a un juez a ponerle tasa techo, entonces anulo la tasa piso, ¿verdad? Pero lo correcto es que haya protección para ambas partes ante una tasa variable, no la nulidad de tasa piso, sino... Nos decía uno de los lectores que en el caso propiamente de lo que son los bancos, ¿cómo es posible que ¿verdad? Presten dinero al 8%, ¿verdad? Algunas entidades, a otras entidades, y en el caso digamos, de lo que es la gente, les terminan prestando un 22%, por ejemplo, que sería un crédito de consumo.
Bueno, esas diferencias en las tasas de interés, ¿de dónde nuestras surgen? tasas de interés son muy caras. Nuestro servicio financiero es excesivamente caro. Yo me acuerdo cuando tuvimos a los piñeros en la legislación, hace en las 2 legislaciones anteriores, los piñeros tenían una tasa del 19% anual. Bueno, era imposible mantener esas operaciones de crédito en los 10 meses en que la fruta no está produciendo. Hay que esperar el 10º mes que salga el producto y poderlo vender y empezar a pagar el crédito. No solamente les ponían cuotas mensuales en un momento en que la fruta no se está vendiendo, sino que está creciendo, está en pleno desarrollo, sino que es la tasa muy cara. Entonces, si lograban pedir plazos de gracia para readecuaciones, arreglos de pago, para cuando se vendiera la fruta, ya con el 19% era impagable. O sea, ni siquiera se podía costear el costo operativo, el costo de la semilla, fertilizantes, todo lo... Pero se dice que son tan altos por la ineficiencia de los bancos, porque también tienen que solventar sus gastos operativos, que es en parte lo que hablamos ahora, que si usted va y retira al cajero, y si son denominaciones altas, le cobran no sé cuántas veces la comisión hasta que usted logre sacar el monto que está necesitando sacar. Correcto. Yo no soy economista para poder decir cuál es la causal de los intereses altos. Yo creo que esa es una pregunta... No, pero es un tema de eficiencia. Sí, la misma SUGER lo reconoce que hay un sí. tema de ineficiencia bancaria y se ha llamado a los bancos, ¿verdad?, justamente a corregir este problema. Correcto. Lo que sí le puedo asegurar es que las tasas de interés no se comparan con otros países en el mundo. Por ejemplo, nosotros, si vemos un país desarrollado, una tasa de interés de un crédito de vivienda está al 2% fijo anual. Imagínate. Aquí ni siquiera la tasa básica pasiva llega a eso. Nosotros tenemos la tasa variable y la moneda variable. Si los créditos son en dólares, tenemos tasa variable y moneda variable. Ellos tienen moneda fija y tasa fija, ¿verdad? No hay sorpresas en el camino. Y son créditos, digamos, muy leales, en donde hay seguros contra todo. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un crédito y nos enfermamos por 6 meses. Yo he visto personas, una persona iba caminando en la acera, se cayó, se quebró las costillas, una le perforó el pulmón y estuvo 6 meses incapacitado. Estando acostado en una cama, con una máquina le llegó la notificación del remate de la vivienda, porque tenemos seguros solamente cuando quedamos discapacitados totales y permanentes, ya cuando no servimos para nada, cuando ya quedamos en una condición casi que vegetal, ahí nos dan el seguro de discapacidad permanente. Pero si tenemos una enfermedad temporal que nos impide generar ingresos, si somos trabajadores independientes, 0 ingresos, si somos asalariados, se les va a bajar un 60% el salario, correcto. Entonces, no pueden hacerle frente al pago. María, aquí hay miles de remates de viviendas por enfermedad, porque se enfermó, estuvo incapacitado 3, 5 meses y cuando se levantó de su enfermedad ya tiene fecha de remate de su casa. O sea, aquí no hay protección, aquí lo que hay es un sistema cruel y nefasto. De que estaba enfermo, tiene que perder la propiedad. Aparte de enfrentar la enfermedad, tiene que enfrentar el desalojo de su casa. Muchos ahora con la pandemia se sorprendieron de que no había un seguro contra el desempleo. Bueno, ¿por qué no hay seguro? Y ahora no sabemos si este año van a rematar un montón de propiedad de los bancos porque la gente no pudo pagar porque perdió su trabajo. El tema de los seguros de desempleo es falta de la educación financiera, de que pedimos el crédito, no los ofrecen. En algunos casos, y para tener una cuota más baja decimos que no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la pregunta si las herramientas de seguridad deben ser obligatorias o no, ¿verdad? Porque es todo un tema al dejar elegir a un consumidor financieramente no educado, ¿verdad? Diferente es en una población financieramente educada. Ahí la libertad de elección debe ser... O la gente va y adquiere el préstamo y no se da cuenta o no pregunta en ese momento, pues no lo está pensando, ¿verdad? ¿Tiene seguro de desempleo? Y después cuando usted se da cuenta y llega la pandemia y usted llama, pregunta y le dicen, no tenía seguro contra el desempleo. O lo tuvo, pero le aplicaron 3 meses de plazo de gracia o que el seguro de desempleo lo va a cubrir, y por no pagar en esos 3 meses recupera su trabajo y ya no lo vuelve a perder. Unos 2 o 3 meses después, ya esta segunda tanda no tenía seguro de desempleo. ¿Qué cuidados tengo que tener yo como consumidor financiero ahora, por ejemplo, que los créditos, ¿verdad?, se detuvo el cobro?
por unos meses no pagué, 3, 6 meses no pagué y me dijeron que eso me lo van a tirar al final del crédito. Algunos decían, es que me están cobrando tasas de interés sobre tasas de interés, eso es ilegal. ¿Qué cuidados tengo que tener yo ahora, digamos, que se está reanudando todo normalmente para, ¿verdad? Para que no me metan gato por liebre, por así decirlo? Sí, la tasa, cobrar intereses sobre intereses es ilegal, eso es lo que llamamos el agiotaje. Sin embargo, cuando hay un refinanciamiento, sí se permite. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es creando o naciendo un nuevo crédito de las cuotas mensuales no pagadas durante la pandemia. ¿Qué sería el refinanciamiento? Ese sería el refinanciamiento. Entonces, por ejemplo, debo 50 millones y tenía que pagar tantas cuotas, tanto monto cuota mensual durante el año de la pandemia y no pagué esas cuotas mensuales. Esas cuotas mensuales eran, digamos, 3 millones de colones. Entonces, que prácticamente eran intereses, porque uno paga 300,000 y son 2,000 colones de amortización. El 298,000 colones es intereses. Entonces esa cuota está conformada en un 99.9% en intereses y ya no la pagué. Entonces esas cuotas mensuales generaron un nuevo crédito. Es lo que yo digo, los créditos bebé que nacieron en la pandemia. Ese nuevo crédito, ese crédito bebé va a tener que pagar intereses. ¿Verdad? El mejor escenario para el consumidor financiero es que no le pongan a pagar el crédito madre y crédito bebé al mismo tiempo, porque está apenas levantándose de la crisis económica, si es que se está levantando, muchos no se han logrado levantar, sino que el mejor escenario es que lo pongan al final. Si el crédito era por 10 años plazo y no pagué 12 meses, entonces que me lo extiendan a 11 años plazo. Pero tiene que extendérselo en las mismas condiciones en que usted lo adquirió. En las mismas condiciones, no pueden subir la tasa, o mejores. Okay. En las mismas o mejores. ¿Y tuve que firmar algo o no tuve que firmar nada? No tuvo que firmar nada, porque eso fue una norma del CONACYT llamada el alivio financiero, que se acordó de manera automática. Sí, en marzo del 2020 hasta marzo del 2021. Eso le pasó también a mucha gente que decían, bueno, es que en tal banco me están aplicando la rebaja y yo no la pedí. ¿Por qué me la están aplicando y qué tengo que hacer? O sea, tenían que llamar al banco para pedirle que no le aplicara la rebaja. En los primeros 3 meses, porque como no habíamos tenido una experiencia pandemia, no teníamos experiencia pandemia, no teníamos una preparación pandemia, ni consumidores, ni banqueros, ni gobernantes, ni nadie, ni en Costa Rica, ni en el mundo, ¿verdad? Entonces, el CONACYT estableció la normativa alivio financiero para dar plazos de gracia con la finalidad de no manchar los nombres crediticios, de no enviar remates, y se hizo en automático por 3 meses. ¿Qué pasaba si usted no había perdido su salario? Era apersonarse y decir, quiero pagar mi crédito, y en el sistema lo ponen, pague su crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era tal cantidad de créditos que no se podía ver quién es trabajador, quién no es trabajador. De los trabajadores, a quienes el Ministerio de Trabajo les aprobaron la suspensión del trabajo, la disminución de la jornada. Eso el banco no podía hacerlo uno por uno, porque simplemente le dan 2 años realizando los trámites. Se hizo en automático, con control remoto, por los primeros 3 meses. Ya después, a partir del 3er mes, ya era el que lo solicitaba. Ahora, estamos viendo los temas de prácticas que algunos consumidores consideran abusivas, ¿verdad? Hablábamos de lo de los cajeros, que hay también que por reponer una tarjeta te cobran $60. A mí me pasó que hace 15 años cerré una cuenta y ahora me están diciendo que te pagar 3,000 colones, no sé, más o menos como $3, por reponer lo que es como que llaman el token, ¿verdad? Para poder hacer transacciones por internet. Y usted dice, pero ¿cómo si hace 15 años cerré la cuenta me están pidiendo que pague esto otra vez? Eso, o sea, que permanecen, o sea, pretenden que uno mantenga eso eternamente guardado bajo el colchón, ¿verdad? Sí, son cosas que uno no entiende. Los servicios financieros, al no tener una norma jurídica específica, lo que tenemos que valorar siempre es el principio de razonabilidad, principio proporcionalidad, ¿verdad? Si el banco tenía que hacerle algún cobro, se lo debió haber cobrado en el momento de extinguir la tarjeta de crédito. Y es que esa es la carta de descargo que no solicitamos cuando que no queremos una tarjeta de crédito, vamos a la plataforma de servicios y decimos no queremos tarjeta de crédito, y la muchacha al frente de nosotros nos corta con una tijera la tarjeta de crédito. Correcto. Eso es un ridículo.
¿Verdad? ¿Por qué? Eso lo puede hacer usted en su casa. Usted no tiene que hacer fila ni ir a una agencia para coger una tijera y cortar su tarjeta de crédito. No, No, fíjate que yo fui a cancelar una tarjeta y me dijeron que si usted no llamaba para cancelarla, que le seguían corriendo los intereses, cosas que usted dice, o sea... Por eso, lo que tienen que hacer, solicitar es una carta de descargo que ya no existe esa tarjeta de crédito en el sistema, que ya no existe un saldo pendiente, que no existe un rubro, comisión, interés, nada sobre esa tarjeta de crédito. Eso es lo que corresponde, no una tijerita de kindergarten cortando la tarjeta. Pero también cuando usted se le pierde la tarjeta, le dicen que tiene que pagar $60 porque le repongan la tarjeta. Principio de proporcionalidad y razonabilidad, $60 es muy caro, ¿verdad? Si ellos tienen que asumir un costo para reponer la tarjeta, porque el banco no tiene una fábrica de plásticos, el banco tiene que contratar a un proveedor que le dé esa tarjeta. Pero hasta dónde es abusivo y hasta dónde no, digamos, el costo de la tarjeta. Sí, entonces se hace un estudio, ¿verdad? Porque hay unas que le cobran 10,000 colones, unas que les cobran 3,000 colones. Entonces, ¿por qué está cobrando $60? Bueno, ahora vienen con unos chips especiales un poco más seguros que los que teníamos anteriores. Cuando estaba muy baratas era muy fácil de clonar una tarjeta. Entonces, si me justifican que es porque tiene un sistema especial mucho más seguro y que es mucho más caro, porque el banco no tiene una fábrica de plástico, tiene que buscar un proveedor que nos justifique a los consumidores el costo verdadero. Dicen que hasta por la carta de descargo le cobran a uno. Bueno, eso es otro tema. Por imprimir nos cobran la tinta y el papel. Ellos no tienen que darnos nada gratis, pero pueden dárnoslos electrónicamente y no cobrarnos. Y uno lo imprime Usted desde la casa. Ya no tenemos que imprimir. O sea, tenemos que entender que tenemos que proteger el medio ambiente. Los papeles físicos están sustituyéndose cada día más por los papeles electrónicos, por documento electrónico. Pero ahora pasa también que, por ejemplo, si hay gente que no tiene firma digital, no puede hacer algún tipo, ¿verdad? Ciertos tipos de trámites, que también tiene un costo relativamente barato, ¿verdad? Creo que son 10,000, 15,000 colones lo mucho que le cobran en el Banco Central, pero mucha gente no está digitalizada hasta ese punto. Sí, no todos tenemos conocimiento ni entendimiento de la tecnología y al que no la conoce, obligarlo a utilizarla genera temor. Hablamos ahora de los adultos mayores. Sí, no todos tenemos que estar utilizando tecnología. Si usted exige a una persona que ni siquiera tiene internet, ni siquiera tiene computadora, usar la firma digital, pues está un poco desubicado. Por eso existe la agencia presencial y existe el servicio de banca en línea. Y es lo mismo en tributación directa, ¿verdad? No nos dejan ir a hacer una declaración de renta, de IVA, por medio de documento físico como lo hacíamos hace 20 años. Nos exigen hacerlo de forma electrónica. Hay bancos que cobran hasta por no tener un saldo mínimo en la cuenta. Sí, por el costo que eso genera. Yo creo que... Pero no lo informan, entonces muchas veces cuando usted se da cuenta, le hicieron el rebajo, usted llama al banco y pregunta, ¿por qué me hicieron el rebajo? Es que eso venía en el contrato, pero después se lo reintegran y usted dice, bueno, si venía en el contrato, ¿por qué me lo reintegraron? Hay prácticas que usted dice, no tienen claridad. Correcto. El consumidor tiene que leer lo que firma, aunque la letra sea muy pequeña. Si no lo puede leer porque la letra es muy pequeña, exigir que le pongan la letra más grande. Antes de firmar la apertura de cuenta bancaria, cuenta corriente, cuenta de ahorros, antes de firmar una tarjeta de crédito, un crédito, tiene que leerlo. Y asesorarse, María. El lenguaje es técnico, difícil de entendimiento, es complejo. Entonces, si no entiendo, pues le pregunto al que entiende. Y tenemos que ser humildes y sencillos. Cuando uno no sabe algo, le pregunta al que sabe, ¿verdad? Para poder estar seguro de lo que se está realizando. María, una de las cosas que a mí más me dolió durante la pandemia fue la deducción automática, el pago de los créditos de las cuentas bancarias con el dinero bono proteger. ¿Por qué? Porque cuando firma la cuenta bancaria, el contrato de cuenta bancaria, hay una cláusula que señala que si está en mora en algún crédito con la entidad bancaria, autoriza el pago automático de la cuenta bancaria al crédito. Estaban atrasados por la suspensión de sus trabajos, les llega el dinero, el bono proteger y el banco, o sea, llegó a su cuenta bancaria, no estuvo 15, 30 minutos en su cuenta bancaria. Cuando fue a retirar dinero para comprar arrocito y frijoles, porque para eso era para comidita, Se terminaron los bancos. ya el banco se había adjudicado. Se nos ha terminado el tiempo, doña Adriana. Vamos a invitarla tal vez a un segundo programa porque el tema es bastante amplio. No sé si hay algún número, alguna página de Facebook o lugar correo electrónico donde
le puedan contactar gente que tenga dudas? Claro, muchas gracias. 2221-9454 y me pueden localizar como Adriana Rojas Rivero en Facebook y licenciada Adriana Rojas Rivero también. Muchas gracias. Y a los amigos televidentes les agradecemos su sintonía. No olviden los lunes sintonizar Extra Economía y los esperamos la próxima semana. Que tengan una linda semana.